todos son bienvenidos al Centro Familiar Cristiano en esta noche. Tenemos una buena conexión de línea, así que para todos un aplauso de bienvenida, por favor. Desde la Central 141, vamos. Adelante, en nombre de Jesús. Felicidades por venir y bienvenidos a la casa del Señor. Glorificamos a Jesús para siempre. Vamos a leer un pasaje que está en Apocalipsis 1:19, porque quiero hablar del tema puntos de vista sobre el Apocalipsis. Es un tema que es emocionante, habla de las últimas cosas. Nos preparamos. Apocalipsis 1:19. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Apocalipsis 1:19. ¿Cómo leemos? ¿Cómo está escrito? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Siéntense. Sit down. Por favor. Sonría, Jesús le ama. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Bueno, quiero primero explicar algunos conceptos respecto a palabras que usamos en profecía bíblica. Aquí está. Y creo que en la pantalla quiero presentarles primero algunas definición de conceptos para que podamos familiarizarnos con lo que voy a comentar en esta ocasión. Bendecimos a Dios por su gracia en nuestras vidas siempre. Permítame un minutito, hermano. Gracias al Señor. Amén. Bueno, la primera palabra que quiero explicar es la palabra dispensacionalista. Ahí está. Puntos de vista es el tema. Siguiente diapositiva. Ahí está. Dispensacionalista versus no dispensacionalista. ¿Qué es un dispensacionalista? Bueno, los dispensacionalistas enseñan un sistema teológico cristiano, obviamente, que sostiene que Dios administra, Dios administra sus planes y propósitos para la humanidad en diferentes dispensaciones o periodos o administraciones a lo largo de la historia. Una dispensación es una forma de ordenar las cosas, es una administración, un sistema o una gerencia. En teología, una dispensación es la administración divina de un periodo de tiempo, y cada dispensación es un periodo divinamente designado. Cuando yo llegue al punto 3 voy a ampliar eso, pero una dispensación es un periodo de tiempo que Dios administra divinamente. Luego, los no dispensacionalistas son los que obviamente no creen que Dios dividió la historia en periodos de tiempo. La historia es una sola desde Génesis hasta hoy. Esos son no dispensacionalistas. Pero el dispensacionalista dice: la historia está dividida por tiempos. Termina un tiempo, una era, empieza otra. Ese es el dispensacionalista. La segunda palabra que quiero explicar es premilenialista. Premilenialista. Milenialista viene de milenio. Antes del milenio. El premilenialista enseña que la segunda venida de Cristo va a ocurrir antes de su reinado milenial. Y que el reino milenial es literalmente un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Ese es el premilenialista. Y el postmilenialista son los cristianos que creen que Jesucristo regresará a la tierra, pero después del milenio. Pero hay que aclarar que para el postmilenialista el periodo de 1000 años no es literal, no son 1000 años literales, sino es una larga era de oro en la que el mundo será gradualmente transformado y cristianizado por la iglesia.
Y ellos sostienen, los postmilenialistas, que Cristo regresará de forma corporal al final de esta era de paz y prosperidad, marcando el juicio final y la eternidad. Entonces, para el premilenialista, ¿cuándo viene Cristo? Antes del milenio literal de 1000 años literales. Para el postmilenialista, Cristo viene al final del milenio, viene el juicio final, pero los 1000 años no son 1000 años literales, es simbólico para ellos. Entonces, ya definimos dos palabras. ¿Cuáles son? La primera es dispensacionalista. La segunda palabra es premilenialista. Y de ahí desprendemos por obviedad la segunda. Si es milenialista, el otro es post. Pero luego tenemos una tercera palabra, pretribulacionista. ¿Está conmigo? Lo estoy explicando porque cuando yo entre al tema, voy a decir, el pretribulacionista cree, el milenialista. ¿Y qué es eso? Por eso estoy definiendo conceptos primero. La tercera palabra es pretribulacionista. ¿Qué es un pretribulacionista? Tribulación, antes de la gran tribulación. Sostiene que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes que comiencen los 7 años de la gran tribulación, que es Apocalipsis. Pero luego tenemos los meditribulacionistas, los que dicen que Cristo va a venir, pero a la mitad de la gran tribulación. O sea que la iglesia va a pasar por media tribulación. 3 años y medio la iglesia va a vivir junto con el anticristo. Y cuando el anticristo empiece a atacar fuertemente a la iglesia y a Israel, Cristo se la lleva. Cristo viene a mitad de la tribulación. Esos son los meditribulacionistas. Luego tenemos los posttribulacionistas, los que sostienen que Cristo va a venir, pero después de la gran tribulación. 3 palabras entonces. La primera palabra es, ¿cuál es la primera palabra? Dispensacionalista. La segunda palabra es premilenialista. La tercera palabra es pretribulacionista. Y de ahí se desprenden si es antes, durante o después. ¿Está conmigo? Con estas 3 palabras en mente, voy a explicarles que existen varias interpretaciones de Apocalipsis. Les voy a explicar, por ejemplo, cómo lo maneja Evis Carballosa, cómo lo clasifica. Aquí está en la pantalla diapositiva, cómo lo plantea Evis Carballosa. Él es un teólogo prominente en el mundo cristiano. Él dice que hay 7 escuelas de interpretación en Apocalipsis. Entonces tenemos la escuela crítica, la escuela alegórica, la escuela preterista, la escuela histórica, la escuela tópica o cíclica, la escuela futurista y la escuela idealista o simbólica. O sea, hay 7 formas de interpretar Apocalipsis. Por eso cuando usted platica con un hermano que no es de la organización nuestra, hay que ubicar si es dispensacionalista, si es milenialista o premilenialista y si es pretribulacionista. Estas 3 palabras, cuando hablo usted con un hermano, hay que identificar de las 3 cosas cuál es. Porque hablamos todos Apocalipsis, pero no todos hablamos en la misma sintonía, aunque seamos hermanos en la fe. Por eso hay mucha confusión. Por ejemplo, yo encuentro algunos hermanos pastores, mi aprecio por ellos, que dicen: hermano, nosotros somos reyes y sacerdotes y estamos puestos en esta tierra para gobernar al mundo. Ojalá que en el mundo los gobiernos sean cristianos todos. Y ellos sacan su Biblia y enseñan que la iglesia debe ocupar los puestos públicos. Ojalá que sí, está bien, pero ellos lo tienen como doctrina y usan ejemplos como Daniel. Daniel fue un fiel a Dios, pero trabajó con cuántos reyes, con Ciro, con Nabucodonosor, con cuántos reyes trabajó. Y la iglesia debe estar en esos puestos públicos. Y no digo que está mal, está bien. Pero cuando yo digo que la iglesia tiene que gobernar, tenemos un problema, porque la iglesia no está en este momento para gobernar al mundo. Habrá un momento en el que la iglesia lo gobernará, en el milenio.
donde Cristo establecerá su reino. Entonces ahora, ¿estamos en el tiempo de que se extienda el reino de Dios? Sí, pero no en la óptica que otros hermanos lo presentan, donde los gobiernos deberán ser cristianos, los diputados deberán ser cristianos, los senadores deberán ser cristianos, y mucho pueblo de Dios dice eso y usan Biblia para eso. ¿Es eso verdad? Bueno, ojalá los cristianos ocupen puestos públicos, pero Jesús dijo, cuando lo quisieron poner rey, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nos ubicó en ese sentido. Así que hay Biblia para todo lo que estoy diciendo. Y hay 7 formas, vamos a la diapositiva. Hay 7 maneras de interpretar Apocalipsis. Ese es un autor. Pero luego tenemos otro autor, Samuel Pérez Millos. Expone lo siguiente. Él dice que la profecía apocalíptica puede interpretarse como un sistema espiritualista, como un sistema preterista, como un sistema historicista y como un sistema futurista. Hay muchos autores, voy a darles uno más. Stanley Gundry, lo estoy leyendo en español, no, yo soy maya, ¿verdad? Ahí está. Stanley presenta 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis y es y son estos. 1, léalo conmigo: preterista o pasado. 2, la interpretación idealista, el dispensacionalismo clásico y el dispensacionalismo progresivo. Son 4 formas, según este autor, que se puede interpretar Apocalipsis. El otro nos presenta 4 formas también, y el otro nos presenta 7 formas. ¿A quién le vamos a creer? ¿Dónde nos vamos? Por eso no es muy fácil decir puntos de vista sobre el Apocalipsis. No es tan fácil como lo pensamos, porque hermanos nuestros en la fe tienen diferentes puntos de vista. Y hermanos, cómo interpretamos Apocalipsis tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tiene repercusión en la liturgia. Si yo creo que la iglesia debe gobernar ahora, los cantos son diferentes, porque yo en los cantos voy a proclamar eso. Si yo creo eso, voy a instar a mis hijos para que ocupen puestos públicos en la sociedad. Y nada de eso es malo, solo es cuestión de que cuando se vuelve parte de nuestra doctrina y lo defendemos, tenemos que discutirlo. ¿Sí me explico? Ahora, de estas escuelas que tenemos frente a nosotros, ¿cuál es la correcta? Bueno, de los 4 puntos de vista de Stanley, yo quiero irme por ese camino. Hoy analizaremos los 3 primeros, ampliando más cómo lo interpretamos nosotros, reafirmando nuestra postura al respecto. ¿Nosotros qué somos? ¿Preteristas? ¿Idealistas? ¿Dispensacionalistas clásicos o dispensacionalistas progresivos? ¿Qué somos? Entonces hoy voy a responder esa pregunta. Así que los que están durmiendo pueden despertar. Un aplauso a Cristo Jesús. Dele gloria al Señor, por favor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Está conmigo? Voy a responder esta pregunta. ¿Qué somos nosotros? Bueno, el número 3 de mi exposición somos nosotros, pero voy a explicar primero 2. Puedo explicar 7 si usted quiere, pero el tiempo no me daría. Y una de las cosas que he aprendido en el sermón es que prefiero hablarles poco, que la gente entienda, y no darles todo un arsenal de conocimiento bíblico y la gente dice, ¿quién sabe qué Dios es, Señor? ¿Verdad? Mejor que captemos la idea. Entonces, quiero hablarles primero de la interpretación preterista, pero ojo, quiero presentarles un formato. Este formato lo voy a aplicar para las 3 escuelas. Es el formato. Vamos a la pantalla, por favor. Para cada interpretación seguiremos un formato a fin de hacerlo más entendible. Y aquí está el formato, aquí está. En todas las 3 escuelas voy a hablarles de qué es el distintivo de esa escuela de interpretación. Voy a hablarles de dónde se originó esa escuela. Voy a hablarles de periodo de tiempo que propone esta escuela para la profecía apocalíptica. Voy a hablarles de la estructura que resulta para el Apocalipsis y la filosofía de la historia que opera en esta propuesta. De esas 5 cosas voy a hablar. Voy a hablarles de cada escuela,
sus distintivos, su origen, el periodo de tiempo, la estructura y la filosofía. Esas 5 cosas voy a hablar de cada escuela. Es como si yo fuera a una escuela X y yo dijera, ¿quién fundó esta escuela? Su origen. ¿Qué enseña esta escuela? Su contenido. ¿Cómo está estructurada esta escuela? Bueno, hay niños muy chiquitos, párvulos, primarios, etcétera. De eso voy a hablar cada escuela para que captemos la idea. Y en el número 3 voy a profundizarme para que usted se reafirme en su fe de qué creemos nosotros. ¿Está conmigo? Voy para allá entonces, vamos. Quiero hablarles primero, vamos a la pantalla, de la interpretación preterista. ¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, lo que distingue mucho a esta escuela, acuérdese de los tiempos verbales. Pretérito es ¿qué? Es pasado. Presente es ahora. Pretérito es pasado. La escuela preterista, su distintivo está ahí. Arraiga el cumplimiento de la profecía divina de Apocalipsis en el primer siglo. Ellos dicen, todo lo que enseña Apocalipsis se cumplió en el primer siglo, es pasado. Y desde ahí ya entendemos hacia dónde van. Ellos son postmilenialistas. Ellos creen que Cristo va a venir después del milenio. No creen en el arrebatamiento entonces. ¿Me explico? El origen se remonta de 1683 a 1726. Pon la pantalla, por favor. Gracias, multimedia, por ayudarme aquí. El origen dice que Daniel Whitby fue el que lo propuso en 1683. Nació y murió en 1726. Él es el propagador de esta forma de ver la interpretación. El periodo de tiempo que propone para la profecía de Apocalipsis ellos dicen que el primer siglo después de Cristo, específicamente justo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, es ahí donde Apocalipsis se cumplió. Es pasado ya. Apocalipsis se cumplió, es pasado. Y ellos nos presentan esta estructura siguiente. Dicen así: el capítulo 1 del Apocalipsis habla de la visión de Jesús resucitado. Los capítulos 2 al 3 hablan de la situación inicial de los cristianos judíos. No aparece la iglesia en esta forma de interpretar. De los capítulos 4 a 5 aparece la escena celestial del reino de Cristo en el cielo. Los capítulos 6 al 18 habla de juicios, pero sobre Jerusalén, que concluyó con la quema de la ciudad, con la destrucción en el año 70, con el general Tito. Ahí se cerró todo. El capítulo 19 habla de la venida de Cristo para completar el juicio sobre Jerusalén, pero después del milenio. Y el capítulo 20 al 22 es cuando Cristo va a establecer su reino sobre la tierra. Así lo interpretan ellos. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos así. Ellos dicen que Apocalipsis, está diseñado para fortalecer a la iglesia del primer siglo contra la persecución. Y dicen que Apocalipsis escribió para reorientar a la iglesia en el curso de la historia de redención que incluyó la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así que Apocalipsis, nada que ver con nosotros hoy. Para ellos se acabó. ¿Quiénes son ellos? Los preteristas. ¿Está bien? Ahora voy con la segunda escuela. La segunda escuela, vamos a la pantalla, es la interpretación ¿qué? Idealista, un ideal. Sus distintivos son estos. Dicen ellos: Apocalipsis representa el conflicto continuo entre el bien y el mal, pero no hay conexión histórica con eventos sociales o políticos. Es amilenialista. No creen en el milenio. No creen que Cristo va a venir a establecer por 1000 años su reino en la tierra. Ni simbólicamente. Ellos no lo creen, ni simbólico ni literal. No lo creen. Son amilenialistas. Los anteriores, el grupo anterior es postmilenialista. Este grupo es
amilenialista. Sin milenio, no existe el milenio, amilenialista. Entonces, la interpretación idealista es que Apocalipsis representa el conflicto entre el bien y el mal. ¿Dónde se originó? Vamos al origen. Viene de una hermenéutica alegórica, o simbólica, o retórica, o nada más no es literal. Y esta escuela alegórica viene de los dirigentes de la iglesia en Alejandría, con Clemente y Orígenes, dos teólogos que en su momento repuntaron, y ellos empujaron esta teología o esta forma escatológica de pensar en cuanto a Apocalipsis. El periodo de tiempo que propone para la profecía del Apocalipsis es que ellos, aquí está, no restringen el contenido del Apocalipsis a un periodo histórico particular. Por ejemplo, Clemente vio en las colas de las langostas de Apocalipsis 9, 3 y 10 la influencia destructiva de maestros inmorales. Y ellos dicen, toda la vida, toda la historia es un pleito entre el bien y el mal. Y Apocalipsis nos habla de la historia del desarrollo del bien y del mal en todos los tiempos, nada más. No hay nada apocalíptico realmente, es nada más una narración entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, punto. Y luego la estructura que resulta del Apocalipsis es ellos presentan esta estructura. Dicen, no hay regla firme en cuanto a estructura, solo es estar consciente de los contrastes entre las visiones del cielo y de la tierra. La clave en Apocalipsis se halla en el 10:1 al 15:4, con la descripción de la lucha y la liberación de las comunidades oprimidas por el mundo. Niega que Apocalipsis 20 sea literal, o sea, el milenio. Y también niega que sea cronológico. No hay un tiempo determinado. Solo Apocalipsis es un desarrollo de enfrentamiento entre el bien y el mal. ¿Está conmigo? Es idealista. La filosofía de la historia que opera en esta perspectiva es realista. Dicen que hay victoria versus derrota, éxito versus fracaso, y el bien y el mal existirán juntos hasta el fin, y el futuro no es una continuación incremental del presente. O sea, los predicadores apocalípticos infunden miedo a la gente. En cambio, dicen los idealistas, el futuro no es una continuación incrementada del presente. O sea, así como está el mal en el presente, no significa que vamos a un apocalipsis de destrucción, sino el mal siempre ha existido y siempre existirá. No se asusten, sean realistas, así nomás. Ese es Apocalipsis para los idealistas. ¿Está bien? Entonces, la primera forma de enseñar son optimistas. El mundo mejorará más y más por el triunfo del evangelio. Estos son los preteristas. Los idealistas son realistas. Ellos dicen, no hay un futuro de desastre. Toda la vida hemos vivido una lucha entre el bien y el mal. No se asusten. Y lo que va a surgir, en algún momento ya surgió en la historia. No hay problema, todo está bien. Solo agárrense de Dios, ayunen, oren, busquen al Señor. No va a pasar nada apocalíptico. ¿Se oye bien? Esta es la escuela idealista. Pero ahora vamos a la escuela de interpretación vamos para atrás, creo que lo dice, interpretación, no aparece ahí, debe tener un título ahí está. El que sigue, inmediato el que sigue. Bueno, vamos, el siguiente por favor. Ahí voy. El siguiente. Vamos a salir de aquí. Vamos a la que sigue. Debe decir interpretación del dispensacionalismo clásico. Bueno, déjame eso ahí. Déjame eso ahí. Esta es la interpretación más popular de Apocalipsis entre la mayoría de la gente. Presbiterianos, bautistas, metodistas, independientes, pentecostales, enseñamos esto. Claro que últimamente tiene ataques también. Por ejemplo, un ataque es que dicen que el arrebatamiento
secreto no va a existir. El arrebatamiento secreto tiene 200 años que se empezó a enseñar, pero de ahí para atrás no se enseñó, dicen ellos. El dispensacionalismo ahora más moderno. Dicen que el arrebatamiento no existe. Eso que Cristo viene, que predicó G. Ávila, que predicó Jorge Ras, que esos evangelistas de los años 80, 90, se equivocaron los pobres hermanos. Cristo no va a arrebatar a su iglesia. Eso están enseñando ahora, pero yo quiero enseñarles lo que hemos creído y por qué lo hemos creído. Se llama interpretación del dispensacionalismo clásico o futurista. Esa es nuestra postura. Nosotros somos futuristas. Interpretamos la Biblia por dispensaciones. Es la interpretación más popular, lo dije. Y el nombre del movimiento de dispensacionalista se deriva de la palabra bíblica dispensación, que se refiere a la administración divina en la creación. Dios ha dividido la historia en eras, en etapas. Es ahí donde quiero anclarme en esta ocasión. No sé si aparece en mi diapositiva, pero quiero hablarles de Efesios 1:3. Para no complicarme, voy a leerlo. Aquí lo tengo. Efesios 1:3. Son los pasajes que usamos para sostener lo que creemos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:10 ahora dice: de reunir todas las cosas en Cristo, y dice así: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí está, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación son eras, son etapas de tiempos. Un tiempo termina y otro comienza. Otro pasaje, mismo Efesios, vamos al 3:1. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 3:2 de Efesios: si es que habéis oído de la administración, ahí está, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios es la dispensación, la forma en que Dios va dividiendo la historia en eras. Un pasaje más, Colosenses 1:24, uno más, Colosenses 1:24, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25 de Colosenses 1: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, o sea, según la dispensación de Dios, que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y para abonar un poco más, hay un escritor que define la dispensación así. ¿Qué es dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Escúchalo bien. Durante cada dispensación, la humanidad fracasa en el intento de vivir en obediencia a la prueba divina, trayendo consecuentemente ese periodo bajo el juicio de Dios y creando la necesidad de otra dispensación. Y aquí les presento ahora el cuadro comparativo que hace rato presentó Multimedia. Aquí está, vamos Multimedia, aquí está. La primera dispensación inició con Adán en el huerto. Lo dice Génesis 2:25. Se llamó la dispensación de la inocencia. Cuando Adán peca, de la inocencia pasó a la conciencia. ¿Quién es el personaje principal de esta dispensación? Adán. Primero como inocente, sin pecado, pero luego como un ser humano caído.
Génesis 3:7. Cuando termina esa dispensación de la conciencia, empezó una tercera dispensación, que es el gobierno humano, según Génesis 9:5 con Noé. ¿Por qué? Acuérdese, Dios destruyó toda la humanidad que existía en Babel, perdón, en el diluvio. Los destruyó a todos. ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos quedaron? 8 personas. Y con 8 Dios empezó otra vez a trabajar con la humanidad. Primero con 1, con 2 en el huerto, y se multiplicaron. En Génesis 5 se habla de la genealogía de los buenos. En Génesis 6 la genealogía de los malos. En Génesis 7 al 9 viene el diluvio y se los mata a todos. Y quedaron nada más, ¿cuántas personas? 8. Y empezó otra dispensación. ¿Qué dispensación? Lo ponemos aquí. Del gobierno humano, cuyo personaje principal fue Noé. Hasta Génesis 11 viene la confusión de lenguas y empieza otra era en Génesis 12, y el personaje principal es Abraham. ¿Está conmigo? Entonces aquí llevamos 4 dispensaciones: inocencia, gobierno humano y promesa. Los personajes principales han sido Adán, Noé, Abraham. Luego, siguiente diapositiva. Cuando termina Dios con Abraham, Isaac, Jacob, en Génesis 50, inicia Éxodo. Y en Éxodo empieza otra etapa. Terminó Dios con la promesa, que duró 430 años. Y ahora empieza la ley. 1451 años. La ley. ¿Quién es el personaje principal? Es Moisés. Pero termina la ley. ¿Cuándo terminó la ley? Cuando vino la gracia. ¿Quién es el personaje principal en la gracia? Jesucristo el Señor. Es otra dispensación. Y en este momento nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. ¿Cuándo va a terminar la gracia? Cuando Jesucristo venga por su iglesia, arrebata a su iglesia, se la lleva, y empieza ¿qué? La dispensación de la gran tribulación. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Y después de la gran tribulación, Cristo viene en gloria, como dice Apocalipsis 19, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a la pantalla, por favor. Voy a darles el pasaje en esta ocasión para que captemos la idea de este concepto escatológico, que es el que nosotros creemos. Vamos a Apocalipsis 19. ¿Está conmigo? Bueno, versículo 11. Versículo 11. Vamos a la pantalla, vamos a multimedia, gracias. Apocalipsis 19:11. Vamos a leer, por favor. Cristo viene después de la gran tribulación. ¿Está conmigo? Aquí está, vamos. Apocalipsis 19:11 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a ponerle interés. Es lo que creemos. ¿Está conmigo? Vamos, estoy esperando el texto. Ahí está. Lea conmigo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama ¿quién? Fiel y verdadero. ¿Quién es él? Él es Jesucristo, que viene en gloria. Para este tiempo él se llevó a su iglesia. Para este tiempo la gran tribulación está terminando. Estamos al final de la gran tribulación. Israel levanta sus manos al cielo. Oh Jehová, ayúdanos. Y en respuesta a su oración viene el Hijo de Dios, a quien habían despreciado. Ahora viene a pelear a favor de ellos. Y mire cómo lo vio Juan. Vamos a la pantalla, al texto bíblico. Mire cómo lo vio Juan. Un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo siguiente. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Siguiente. Y los ejércitos celestiales, aleluya, ¿quiénes son esos? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? Esta es la iglesia.
Si usted es fiel, ese es usted, esa es usted, ese soy yo, que vendremos junto con Cristo para reinar con Él 1000 años aquí en la tierra. Aplauda a Cristo Jesús y dele gloria al Señor, su gracia maravillosa. Aleluya, está con nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, por favor, ahora. Dice el texto sagrado. Siguiente, por favor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Siguiente. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un aplauso fuerte a Cristo Jesús, maravilloso Dios de gloria. Vale la pena servir a Jesús. Vale la pena servir a Jesús. Oremos más, ayunemos más, busquemos más al Señor, vivamos más en santidad. Tiene sentido. Esta es la esperanza de los hijos de Dios. ¿Usted estará en un caballo blanco? Yo sí. Yo sí. Poderoso es Dios para guardar mi depósito en aquel día. Yo he viajado en avión N veces, pero nunca he viajado a la velocidad de la luz. Pero estos caballos viajarán a la velocidad de la luz. Cristo al frente y nosotros por detrás. Aleluya, aleluya. Se me pone chinita la piel. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Es nuestra esperanza. Ahora vamos a Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20, por favor. 21, vamos a leer. 21, vamos a leer. Vi a un ángel que descendía del cielo. Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? El chamuco. Aquí lo dice. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es el dragón? Es diablo y Satanás. ¿Y qué hizo Cristo con él? Lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. En el milenio no va a haber diablo. Aleluya. Yo no sé cómo será un mundo sin diablo, pero no va a haber diablo. ¿Y qué más dice? Vamos a leer, por favor. Siguiente versículo. Vamos a leer. Siguiente versículo. ¿Cómo dice? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. Siguiente. 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces Cristo viene desde el cielo, detrás de él viene la iglesia, y todos los que murieron durante la gran tribulación van a resucitar, y junto con la iglesia también van a reinar junto con Jesucristo por 1000 años. Aleluya. Vamos a la diapositiva. Voy a terminar el sermón. Vamos a la diapositiva, por favor. Voy a terminar el sermón. ¿Está conmigo? Estamos hablando en esta ocasión de qué propone esta escuela de interpretación. Así interpretamos Apocalipsis. Es literal. Vamos a regresar a la diapositiva, por favor, de las dispensaciones. Amén. Por favor, donde nos quedamos, en las dispensaciones, donde nos quedamos. Siguiente. Estamos muy atrás. Muy bien. Ahorita voy a ayudarles. Aquí tengo yo el número de diapositiva y les digo. Ahora les digo. Era la diapositiva 24. Aquí está. Diapositiva 24. Ahí está. Rápido conmigo, ¿cómo dice?
inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. Siguiente, ley, gracia, gran tribulación y milenio. Déjame la imagen ahí, por favor. Congélame la imagen ahí. Quiero que noten esto. Esto creemos. Y que estamos en el tiempo de la gracia. Y que viene un tiempo de gran tribulación. Somos pesimistas, así nos califican. Aquellos son idealistas, los otros optimistas, y a nosotros nos califican como pesimistas, porque creemos que el mundo va de mal en peor. Pero no es que lo creemos, lo vemos. Más demonios en el planeta, más adoración a la muerte, más brujería, más descontrol social, más inmoralidad. Hemos visto homosexualismo como nunca en la historia. Esto está superando a Sodoma y Gomorra de Génesis. Entonces, amados, esto se vuelve más caótico cada día. Y el mundo está esperando a alguien que gobierne el planeta bien. Se pensó que AMLO haría un buen papel y lo hizo. Pero ahora hay crítica a su gobierno, crítica a Trump, crítica a mil gobiernos. Esperan a uno y va a surgir, se llama Anticristo. Y va a gobernar por 7 años por la soberanía y voluntad divina. Pero eso terminará. Porque Cristo finalmente gobernará en el milenio. Ahora, quiero que noten esto. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, multimedia, muy amable. Ahí está. La Biblia entonces se divide en las siguientes 8 dispensaciones. Lea conmigo. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, iglesia, época de la gracia, gran tribulación y milenio. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. ¿Cuál es nuestro distintivo? Este es el nuestro. Existe una distinción entre las profecías hechas a Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia no ha reemplazado a Israel, sino es un paréntesis entre el desarrollo del plan de Dios hacia Israel. Somos premilenialistas, es decir, creemos que Cristo volverá nuevamente y establecerá su reino milenial. Y también creemos en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, por lo que somos pretribulacionistas. Creemos en el retorno de Cristo. Ocurrirá en 2 etapas. Primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. ¿Está conmigo? Es importante tomarlo en cuenta, por favor, en esta ocasión. Ahora, diapositiva 30. Este es nuestro bosquejo. Diapositiva 30. Este es el bosquejo. Así nosotros desglosamos Apocalipsis. Es nuestra estructura. Aquí está. Así desglosamos. Vamos. Apocalipsis 1:1 al 8 es el prólogo del libro. Apocalipsis 1:9 al 20, las cosas que has visto. Apocalipsis 2:1 al 3:22, las cosas que son. Apocalipsis 4:1 al 22:5, las cosas que serán después de estas. ¿Está conmigo? Voy a terminar mi sermón. Póngase de pie. Congélame la imagen ahí, por favor. Hay mucho que decir, pero el tiempo se me fue, hermanos amados. Hay mucho que decir, pero el tiempo se me fue. Ahí está. Quiero hablarles de esto. ¿Cuál es el punto 2 del bosquejo del Apocalipsis? ¿Cuál es el punto 2? Las cosas que has visto. Es pasado. 1:9 al 20. Apocalipsis 2:1 al 3:22. ¿De qué habla? De las cosas que son. ¿Y cuáles son las cosas que son? Todo lo que está narrado en Apocalipsis 2:1 al 3:22. Ahora, vamos a Apocalipsis. Vamos multimedia a Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3 va a hablar de las 7 iglesias. Pero hay una subdivisión ahí. La iglesia de Éfeso es el desarrollo de la iglesia hasta el año 100. La iglesia de Esmirna del año 200 hasta el 300. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. De acuerdo a los escatólogos, el tiempo que vivimos ahora es la iglesia de Laodicea. Escribe las cosas que has visto. Eso ya pasó. Apocalipsis 1. Las cosas que son.
Apocalipsis 2 al 3. Así que voy a hablar de las cosas que son. Y nosotros, Multimedia, vamos a Apocalipsis. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia de Laodicea. Laodicea empezó en el siglo XX empezó. Y muchos creímos que nos íbamos a ir el siglo pasado al arrebatamiento, pero no nos fuimos, porque el Señor tiene sus tiempos. El cronos de usted no es igual al kairos de Dios. Jesús dice: he aquí yo vengo pronto. Es kairos, la palabra griega es kairos. Y la gente dice: no, que pronto, ya pasaron 2000 años, ni ha venido. Bueno, dice Pedro el apóstol que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que si en 2033 cumple 2000 años que se fue Jesús, si para Dios un día es como 1000 años, ¿cuántos días hace que se fue Jesús? No, un día va para 2 días. Para Dios es pronto, para nosotros no. ¿Por qué para Él es pronto? Porque Él vive en la eternidad, no tiene principio ni fin. Si para Él 1000 años es como un día, la edad de usted, sus 50 años, ¿cuánto es para Dios? Segundo, es un segundo. Para Dios es pronto, para nosotros es mucho. Pero Él vive en el kairos y nosotros vivimos en el cronos, cronología, cronómetro. ¿Está bien? Ahora, quiero que leamos Apocalipsis 3. Escribe las cosas que son. Las cosas que son. Estamos viviendo este tiempo. 3:14 de Apocalipsis. Gracias Multimedia por estar muy pendiente. Un aplauso a Multimedia, por favor. Buen trabajo. Gracias. 3:14 de Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis 3:14. Escúchelo, vamos a leerlo así de pie, para que los que están durmiendo dejen de dormir, ¿verdad? Gloria a Cristo. ¿Cómo dice? Escribe al ángel de la iglesia. ¿En dónde? En Laodicea. Estas son las cosas que son. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Laodicea. ¿Qué le dice Dios a la iglesia del siglo XXI? Le dice así: he aquí el amén, lea conmigo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo es un cristiano frío? Ya no va a la iglesia, no ora, no ayuna, está frío. Pero ¿cómo es un cristiano caliente? Ora, ayuna, busca, evangeliza, predica y está metido. Uno frío y uno caliente. Pero aquí dice: no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué es ni frío ni caliente? Es un tibio. Vivimos en el tiempo de la iglesia tibia. Y mire qué más le dice Dios. Vamos a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, porque así hay donde hablarte duro para que reflexiones. Pero no eres frío. Y ojalá fueses caliente, porque te des de mi lado. Pero así tienes un pie en la iglesia y tienes un pie en el mundo. Vives una vida de tibieza espiritual. De pronto el domingo estás hablando en lenguas y estás buscando a Dios. Esta vez sí, Padre, hoy sí, te lo prometo, hoy sí. Y el lunes estás coqueteando con la secretaria de tu trabajo, hablando en doble sentido, estás insultando, estás embriagándote. Eres un tibio. Aunque no digan amén. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y mire qué dice Jesús. Vamos, siguiente texto. Mire qué dice. Está hablando a la iglesia de ahora. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy a usar una palabra muy fuerte. A Jesús le da asco un cristiano tibio. ¿Y qué está pensando alguno que me ve? Dele gracias a Dios, pastor, que aunque sea así vengo.
como piensa así, está usted tibio. Y algunos tibios van a decir: pues no regreso a la iglesia. Todavía hago el favor de ir al culto y mire que estoy, no regreso. Es tibio, por eso hace eso. Y Dios le va a vomitar, le da náuseas al Señor un cristiano tibio. Y usted puede reírse y mofarse del pastor, del predicador, de la iglesia, de quien sea, pero a la larga, cuando venga el juicio y esté usted solito con Dios, oh mi Señor, solito con el Rey, ahí se va a ver quién es quién de verdad. Y le va a decir Jesús: ¿te acuerdas que te burlaste del predicador? Dijiste que ni palabra, que me hace un favor me hacías. Apartaos de mí, no os conozco. Eso se llama vomitar. No os conozco. Señor, pero di ofrenda, di diezmo, di primicia, fui a la iglesia. No os conozco, hacedores de maldad. Y como yo predico así, y los pentecostales predicamos así, los que no creen en la escuela futurista o dispensacionalista dicen: esos predicadores exageran. No exageramos. Y es verdad, somos pesimistas en ese sentido, porque Apocalipsis lo es. Él dice: si no te corriges, vas a sufrir las consecuencias. Y dice Jesús: te voy a vomitar de mi boca. Siguiente texto, por favor. Todo el pasaje es: pero tú dices, como dice la iglesia tibia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no peco, no tomo, no fumo, no insulto, estoy bien. En mi casa estoy bien. No me saquen de ahí. Estoy bien en mi comodidad. No me interrumpan. Tú dices que estás bien, pero mire qué dice el texto siguiente: y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado. Ay. Si yo lo digo, se van a ofender, pero lo está diciendo Jesús, porque el que habla ahí es Jesús. Dices: ni ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Siguiente: por tanto, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Compres vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué más? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios sabe la carga que un pastor siente por las almas. Oh, queremos que todos sean salvos y que ni uno se pierda. Y a veces orando le decimos a Dios: abre los ojos espirituales de los hermanos, que vean su miserable condición, que vean que te necesitan, que sepan que no soy yo, sino que eres tú. Siguiente texto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, hace muchos años yo viví en tibieza espiritual y Dios me castigó. Yo sé que es pasar por la corrección del Todopoderoso. Ya les conté la historia, mi descuido espiritual. Dejé de orar, dejé de ayunar como debía hacerlo. Ya les conté en otros sermones eso. Enfermo, 4 años con gastritis crónica, sin medicamento que me sanara. Hasta que a los 4 años Él vino en champotón y me sanó. Pero doy gracias a Dios que me castigó, porque el castigo me hizo reflexionar. Porque Dios me ama. Si Dios no le castiga, es que no le ama. A los que amo,
yo reprendo, vamos al texto, yo reprendo y castigo. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Qué más dice? Sé pues que celoso y qué, y arrepiéntete. ¿Y qué más? He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esto es glorioso. Dice, yo entraré. La iniciativa la toma él. Yo entraré. Yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Un amo no cena con su esclavo. El amo cena con su familia y el esclavo en el patio come con su familia. Pero Jesús dice, yo voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. O sea, no solamente yo voy a ofrecer perdón y misericordia, sino tiene chance de preguntarme y yo lo voy a escuchar y le voy a responder, y se va a crear una comunión entre él y yo, porque estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré, cenaré y él conmigo. ¿Qué más dice el pasaje? ¿Qué más dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Siguiente. El que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tienes oído, arrepiéntete hoy. Si tienes oído espiritual, escucha el mensaje y componte. Deja de ser ese miserable cristiano que avergüenza el nombre de Dios. Un día estás en la iglesia y otro día estás en el mundo. Dice él, eres un miserable. ¿Qué testimonias ante la gente? Para ser hermano como ese señor, mejor no voy a la iglesia, y por tu causa ofenden al evangelio. No seas un miserable, arrepiéntete, sé celoso, venga a sus pies, escucha el mensaje, porque Dios te está llamando hoy, aquí y ahora, aquí y ahora. Espíritu eterno, ven. Diles que eres tú, que no soy yo, el que invita a venir a los pies de Jesús. Habrá alguien que hoy quiera alinearse a él, pedir perdón y reconciliarse y suplicar misericordia. Tal vez su mente le está traicionando. Lo dice por mí, yo no sé. Yo estoy hablando la palabra y el Espíritu Santo es quien le está hablando en su corazón y en su mente. Haga caso, porque hace rato no dijeron vamos a dejar lugar a la palabra del Señor Francisco. No dijeron eso. Vamos a hablar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo solo soy un pedazo de carne que Dios usa como instrumento, pero la palabra es del Señor, y quien le está redarguyendo es el Espíritu Santo de Dios. Si has llegado hasta el final de esta predicación, gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta predicación haya sido de bendición. Si tienes tu congregación, te invitamos a congregarte en ella, ser fiel en tu congregación, y también gracias por seguir nuestras predicaciones. Te invitamos a compartir estas predicaciones para que podamos llegar a más personas con el Evangelio. Dios te bendiga.